Muy buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Alfa Orozco Herrera, coordinadora académica de la Red Malunga. La Red Malunga les da la bienvenida al conversatorio Racismo y Antirracismo, Religiosidades de Matriz Africana, Mitos y Realidades. Desde la Red Malunga, Red por la Justicia Global y contra el Racismo Antinegro, hemos preparado de la mano del equipo de comunicaciones de CERLAC, acá presente Catalina y Isabel, este espacio para conversar y reflexionar en cómo la persistente especulación y represión sobre las religiosidades de matriz africana a partir de los supuestos racistas desafían la libertad de culto, las prácticas, expresiones y manifestaciones de nuestras tradiciones sagradas, ancestrales y culturales, al tiempo que, en contraste, es importante resaltar cómo la religiosidad de matriz africana y la espiritualidad afro ha sido utilizada por la población negra afrodescendiente de las Américas y el Caribe durante mucho tiempo como recurso y herramienta para la esperanza y la resistencia en respuesta a la violencia colonial y al racismo antinegro aún persistente en nuestras sociedades. Agradecemos la participación de todos ustedes a nuestro conversatorio. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, Diógenes Díaz, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, docente universitario en la Universidad de Carabobo, doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Culturales, es estudioso en religiones de matriz africana, practicante consagrado en IFA, desarrolló la primera tesis académica sobre santería, regla de Ocha e IFA en Venezuela. Es activista de movimientos sociales afrodescendientes en el hermano país, miembro de la articulación regional de afrodescendientes de las Américas y el Caribe, ARAC, y es coordinador también del grupo de trabajo Claso Crisis Civilizatoria. Su último libro, Afrodescendientes entre debates y políticas, es una reflexión de las dinámicas del movimiento afro en las Américas y el Caribe. Por otra parte, Achanti Dina Orozco Herrera es doctorante de la Escuela Graduada de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard en el Departamento de Estudios Africanos y Afroamericanos, Lenguas, Romances y Literatura. Es activista, poeta y docente universitaria, licenciada en Educación de la Universidad del Atlántico. Es magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Es santera consagrada, practicante de la regla de ocho en la tradición espiritual afrocubana, integrante de Glefas. Has ganado varios premios, entre ellos se destaca el premio Benco Biojón en el 2016 en la categoría de etnoeducación por su contribución como docente del programa de pedagogía infantil de la Universidad Distrital en el aporte a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en Educación Superior y Educación Inicial, Primera Infancia, desde el arte y la literatura. Su trabajo se concentra especialmente en la perspectiva interdisciplinaria del discurso crítico caribeño, de los estudios críticos literarios, las religiones de matriz africana en la diáspora, los estudios culturales y descoloniales. Es autora de los poemarios La semilla del Muntú y Alfabeto de una mujer raíz. La maestra Mayra Santos Febres es poeta, novelista, ensayista y profesora universitaria. Actualmente es parte de la Red Malunga, integrante de la línea de acción Contarnos. Ha publicado sus poemas en revistas y periódicos internacionales como la Casa de las Américas en Cuba. En el 2009 publicó su reconocida novela Fe en disfraz. Este año 2025 publicó su libro de ensayos sobre piel y papel y su poemario Boat People, ambos aclamados por la crítica. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Harvard y en Cornell University. Actualmente es catedrática y dirige el taller de narrativa de la Universidad de Puerto Rico en el recinto Río Piedras. Como cuentista ha ganado el Premio Letras de Oro en los Estados Unidos por su colección de cuentos Pez de Vidrio y el galardón Radio Sarandí del concurso Juan Rulfo Internacional de Cuento en París 1996 por su cuento Oso Blanco. Entre sus obras se encuentran Anamuy Manigua, Pez de Vidrio, Selena vestida de pena, Cualquier miércoles soy tuya, Sobre piel y papel, Nuestra Señora de la Noche, entre muchas otras. Agustín Laomontes, acá nuestro el día de hoy, es el actual coordinador general de la Red Malunga.
También hace parte de la línea de acción Hacer lo Posible. Es profesor de Sociología de la Universidad de Massachusetts en Amherst, donde también está afiliado al posgrado en estudios afroamericanos y es investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Agustín es practicante consagrado en la regla de Ocha y en IFA, en la línea afrocubana. Entre sus áreas principales de investigación y docencia se encuentran la crítica decolonial, la sociología histórico-mundial, los estudios culturales, la sociología política, los estudios críticos de la raza y etnicidad, la crítica y política feminista y los estudios urbanos. Ha publicado varios libros y una cantidad nutrida de artículos. Su último libro es Contrapunteos diaspóricos, cartografías de nuestra Afroamérica, publicado por la Universidad Externado Colombia. Rudy Amanda Hurtado Garcés es antropóloga de la Universidad del Cauca, magíster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flatso. Es integrante de la Red Malunga, también en la línea de acción Hacer lo Posible. Es practicante consagrada de la regla de Ocha, de la línea afrocubana. Sus líneas de investigación están encaminadas a la antropología histórica, marxismos negros, teoría crítica de la raza y etnicidad, sociología histórica, movimientos sociales y de acción colectiva, republicanismo anticolonial negro, y teoría anticolonial y poscolonial y feminismos negros. Actualmente es la directora del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es autora del libro Insurgiendo Ciudadanía, Procesos de Comunidades Negras, PCN, 1990-2017, y de Republicanismo Anticolonial Negro, Narrativas Históricas Insurgentes sobre Política Racial, Tierra y Ciudadanía del Pueblo Negro Afrodescendiente en Colombia. Como pueden ver, tenemos invitados de lujos. Así que doy paso al maestro Agustín Lao Montes para que dé inicio al conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfa. Pues una bienvenida calurosa y de solidaridad y amistad afrodiaspórica a todo el panel, a toda la audiencia. Quiero reconocer que este conversatorio fue una idea de Alfa, así que muchas gracias por traernos esas luces al trabajo colectivo de Malunga. La Red Malunga tiene dos objetivos generales: combatir el racismo antinegro a través de producción de conocimiento crítico, educación pública y acciones colectivas, y contribuir a las luchas por la justicia racial como un pilar de la justicia integral contra todas formas de injusticia social, económica, sexual, cultural, epistémica, política, territorial, etcétera. O sea que por un lado tenemos una agenda robusta de combatir el racismo antinegro y somos la única red mundial que tiene esa vocación como su definición principal. Y por otro lado, luchar por la justicia integral. La justicia racial, pues, es una entrada a todas las formas de justicia social, cultural, epistémica, sexual, política, territorial, etcétera. Por eso estamos abriendo una línea de investigación-acción. Nos definimos como una red de investigación-acción en torno a los derechos a la pluralidad religiosa y contra el racismo religioso, en aras de cultivar espiritualidades y religiosidades como recursos de sanación, de memoria, de identidad, de conocimiento y de apoderamiento individual y colectivo. Antes de ejercer mi función de moderador y hacer preguntas a cada una de las personas del panel, quiero dar un par de ejemplos que demuestren con claridad la relación entre racismo, antirracismo y las religiosidades de matriz africana. El primero es en Haití, que como sabemos fue la primera república negra cuya independencia en el 1804 inspiró el panafricanismo como movimiento mundial. De hecho, el abolicionismo, en realidad el pilar principal fue Haití, el abolicionismo como el primer movimiento por la justicia a nivel global. Y sirvió de base para las independencias de la región que hoy llamamos América Latina, que la feminista afrobrasileña Lelia González bautizó como Améfrica, para reconocer sus fundamentos negros e indígenas. La nación haitiana
se concibió en una ceremonia del vudú que se llamó la ceremonia Bois Caimán. Vudú, o sea, la ceremonia de Bois Caimán es el momento fundacional de la nación haitiana. Vudú significa espiritualidad profunda en el idioma fon del territorio africano situado en el país que hoy se llama Benín. Sin embargo, esa rica tradición espiritual fue demonizada precisamente por ser la religiosidad que inspiró la revolución haitiana, como se demuestra eh, bellamente en la novela de Alejo Carpentier, El reino de este mundo. En el 2012, cuando un poderoso terremoto azotó Haití, un ministro fundamentalista cristiano de los Estados Unidos dijo que el sismo había sido un castigo de Dios para que el pueblo haitiano, porque el pueblo haitiano practica el vudú. Ese es el primer ejemplo. El otro ejemplo es Brasil, donde hay una especie de guerra religiosa, donde el elemento beligerante son las iglesias fundamentalistas evangélicas que fueron organizadas por los Estados Unidos desde los 1950, un pastor que se llamaba Billy Graham, y ahora son bases de apoyo de la iniciativa neofascista encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro, a quien ellos describen como un mesías. Las acciones del fundamentalismo cristiano en Brasil incluyen quemar terreiros. Terreiros es el nombre de los centros ceremoniales de las religiones de matriz africana en Brasil, y asesinar personas que pertenecen a las comunidades de Candomblé e Umbanda, que son las dos formas mayores de religión negra en el país. Esta violencia del fundamentalismo evangélico ha fortalecido la organización por los derechos de culto y contra el racismo religioso, hasta el punto de que las redes nacionales de terreiros son un sostén del movimiento negro en Brasil, y por eso el combatir el racismo religioso es una de las líneas de acción principales del Ministerio de la Igualdad Racial del país. Esos son los dos ejemplos que damos para pues romper el hielo, y de hecho tenemos pensado hacer otros conversatorios y tenemos pautado uno sobre Brasil. Habiendo dicho esto, ahora vamos a tener estas tres rondas de preguntas al panel para luego abrir el diálogo al público en general, y vamos a cerrar con una sorpresa muy especial. La primera pregunta: ¿qué son las religiosidades de matriz africana y cómo se articulan a las expresiones de identidad, memoria y resistencia? La voy a repetir. ¿Qué son las religiosidades de matriz africana y cómo se articulan a las expresiones de identidad, memoria y resistencia? Vamos a comenzar por Mayra Santofebre. Hola, buenos días a todas, todos desde Puerto Rico, acá que está el sol en candela pura. Estoy bien contenta de ver que hay muchas personas que quiero, aprecio mucho en el grupo, y gracias a la Red Malunga por invitarnos esta mañana a conversar sobre un asunto tan importante como son las religiosidades, ¿verdad? Y cómo se han utilizado para afirmar no tan solo las identidades raciales, sino las identidades políticas y afrodiaspóricas en nuestra región. Yo siempre empiezo diciendo esto porque mientras más converso sobre el tema y lo estudio, me doy cuenta que en el caso nuestro, donde tenemos la historia, ¿verdad?, va conectada simbólica y políticamente con la piel y con los colorismos. Eso muchas veces no nos deja, ¿verdad? Entre toda esa fractalidad, mirar las matrices que nos conectan más allá de los nacionalismos negros y de los espacios en donde estamos ahí. Y yo creo que esa es la gran primera eh, contribución de las religiosidades, de las espiritualidades de matrices africanas, que son muchas y que son, vuelvo y digo, fractales, ¿verdad? Como siempre fue fractal y multidentataria las tradiciones afro. Entonces, bien brevemente, para mí, y desde lo que yo he podido observar, las religiosidades de matrices afro o afrocentradas, por lo menos son tan variadas como son nuestros territorios y conexiones con cada una
de nuestras formaciones identitarias. En Puerto Rico, por ejemplo, una de las maneras en que se entra en ese espacio, en ese ecosistema espiritual y de conciencia, sobre todo, de Guapele, de desarrollo, no de una racionalidad, sino de una conciencia, ¿verdad?, que lo abarca todo. Es a través del espiritismo, y ese espiritismo no es una práctica religiosa única, es decir, está conectada al arte de una manera bien orgánica y bien central. En mis países eso está conectado a la bomba, ¿no? Y sobre todo a un baile, un toque de bomba que se llama yubá, que es cuando tú invocas a los ancestros para que bajen a recordarnos los trabajos de justicia que todavía hay que hacer y los saberes ancestrales que hay que mantener vivos. Los músicos tocan los toques de acuerdo a la emocionalidad, los conflictos, la necesidad de alegría o de resolución de problemas que haya en el terreno, que haya en el batey, que haya en la comunidad. O sea que hay una cuestión comunal ahí y eso está conectado a los rosarios de las fiestas de cruz, a los cabildos que pueden tener nombres muy católicos como el Cabildo de San Miguel o el culto a San Martín de Porres, pero pues ahí hay unas negociaciones muy cimarronas, antes le llamaban sintéticas, ¿verdad? De sincretismo, perdón, pero que se mantuvo, fue una manera en que se mantiene y conversa las religiosidades afro con las impuestas, ¿verdad? Como control nefasto que vinieron de las religiosidades católicas y ahora las evangélicas. De hecho, para poder permanecer, ha habido una folclorización artística de la bomba, el baile de bomba, para poder ¿sabes?, resistir el embate de las evangelizaciones de tipo protestante, de fundamentalismo pentecostal o bautista o cristiano, que vino con la segunda colonización de Puerto Rico, primero por España y después por los Estados Unidos. Hay más iglesias en Puerto Rico, hay más iglesias fundamentalistas en Puerto Rico que lo que hay Starbucks o McDonald's, y eso es mucho. En cada esquina hay una. Entonces, ese proceso de resistencia ha sido importante para mantener la cohesión comunitaria, ya que las religiosidades de matriz africana son, ¿verdad? Son resistencia y creación de conciencia e identidad. Lo segundo, y aquí termino, es que hay otra matriz, hay algo que estoy viendo que es maravilloso, y es como las religiosidades yorubá, sobre todo la regla de Ocha, está haciendo una situación, está haciendo un lazo de conexión afrodiaspórica. Acabo de venir de Perú y allí en la región, ¿verdad?, más afroandina que uno se pueda no imaginar, porque eso es inimaginable. Uno lo lee, pero hasta que no lo ve, no entiende que hay unas conversaciones impresionantes ahí entre los chamanismos, las conexiones que hay con la naturaleza, las religiosidades andinas, la católica popular que ya está toda cambiada, toda que dice otras cosas a través de sus referentes, y la afro. Pues ahí se está trabajando mucho en la regla de Ocha y en Ecuador también y en muchos otros lugares para conectar, ¿verdad?, con las matrices africanas y poder trabajar cambios fundamentales de conciencia. No estoy hablando de política, aquí estoy hablando de existencia y de desarrollo de una conciencia afro. Así que para mí, terminando, las religiosidades de matrices africanas son muy diversas. Está el candomblé, está el espiritismo, está el palo mayombe, está el vodú, está el culto de los ancestros, está las religiosidades católicas que son, no me gusta la palabra sincrética, pero que son fractales, que conversan con otras religiosidades en el lugar. Está todo eso y sobre todo está la regla de Ocha también, que está sirviendo ahora mismo como un aglutinador afrodiaspórico de identidad de esa nación y de creación de comunidades que son, yo sé que a Agustín no le gusta este nombre, pero yo lo voy a utilizar, supranacionales, o sea,
Hay un nacionalismo negro que estamos buscando desde la red Malunga, desde otras redes, que estamos buscando cómo articular, que cada uno de los movimientos que están en nuestras regiones conversen para aprender de nosotros y podernos apoyar de manera supranacional, como fue la trata esclavista. Si la solución, y aquí estoy citando a un historiador afroperuano, Lucho Rodríguez Pastor, joven, que es el creador del Seminario de Estudios Afroperuanos. Si la culpa, si el problema es diaspórico, la solución tiene que serlo también. Y a mí me parece que las religiosidades y las espiritualidades ay, se me olvidó, que en la República Dominicana, ¿verdad? La cuestión de los 21 misterios, todo eso conversa. Son muchas, no es una nada más. Pero la religión de Ocha está ayudando mucho a que haya una comunidad, como un terreiro gigante, ¿no? Donde conversamos desde nuestros diferentes territorios y me parece que eso, unido a el existencialismo, a la decolonización profunda del ser y del existir, es bien importante. Eh, y es bien fractal. O sea, necesitamos entender esa multiplicidad de posicionamientos religiosos para poder entonces crear y seguir creando estas redes de apoyo y de afirmación de las necesidades reparatorias del estudio profundo de nuestras religiosidades y prácticas afrocentradas. Gracias. Muchas gracias, Mayra, por esas luces afrodiaspóricas. Mm, Eh, ahora vamos a llamar a Diógenes Díaz. Bueno, primero que todo, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias, Malunga. Voy a tomarme aquí el tiempo, pues yo tiendo a apasionarme mucho y perderme en los límites que me coloca la realidad. Y eso es muy cimarrón. mm, Eh, en primer lugar, eh, debo aclarar que yo todavía no soy doctor, soy doctorante, pero tengo un título que me costó mucho alcanzar y que me siento muy orgulloso, que soy Awoni Orumila Ogunda Babalao. Y que lo digo así porque hoy hay una reivindicación de lo que es el sacerdocio de tradición de matriz africana, que anteriormente, por los prejuicios, por la exclusión, a veces nosotros silenciábamos y utilizábamos la discreción como una forma de protección. Y en estos cambios que están sucediendo en el mundo, y precisamente una de las luchas contra el racismo es precisamente asumirse como identidad y asumirse en una identidad religiosa que es contracorriente, que es contrahegemónica, que es insurgente y que toda la vida ha sido insurgente. Precisamente yo creo que la gran riqueza, que lo dijo muy bien la amiga Mayra, tiene que ver con una gran diversidad religiosa que yo siempre reivindico, aún siendo babalao, aún teniendo casi 30 años de consagrado Batalá en mi cabeza de la regla de Ocha, yo siempre tiendo a no a enfrentar, sino a aclarar una narrativa donde se reivindica nada más la herencia yoruba como religiosa, cuando históricamente en América y Latina y el Caribe la influencia mayor la tuvimos del Congo, sí, ¿cuánto? fundamentalmente del Congo, que eso es una de las características precisamente de prácticas espirituales y de ceremonias ancestrales, culto a los muertos, para llamarlo de una otra manera más coloquial, que hay en todo lo que es el gran panorama de la presencia africana en América Latina. Por hechos históricos, tanto el vudú, el candomble, la sociedad secreta vacua, la regla de palo, Ifá, Ocha, que ahí podemos hacer hasta una reflexión abierta sobre eso, por su propia estructura, vamos a llamarlo así, organizativa,
por su propia jerarquía sacerdotal, por su propia vivencia histórica, se mantuvo con mayor coherencia, pero esto no significa que disminuye tipos de práctica tan importantes como los que vienen de la herencia conga. En el caso de Venezuela, originalmente nuestra tradición es conga, que fue readaptada a prácticas católicas populares como San Juan Bautista y San Benito, por darle un ejemplo. Y nuestra práctica espiritual ancestral es el culto de María Leonza. Y en el culto de María Leonza hay lo que llaman una corte negra y una corte africana donde están héroes y heroínas, precisamente cimarrones y cimarrones. O sea, no voy a repetir lo que dijo la que antecedió mi palabra, pero sí es importante hablar de una gran diversidad y complejidad de la espiritualidad y de la religiosidad ancestral de matriz africana. Eso es muy importante tenerlo y sobre todo por la fuerza que ha tomado la práctica de Ifa y Ocha y la tendencia a mirar nada más ese resultado que es muy importante históricamente. Yo, por supuesto, tengo algunas cosas aquí que tienen que ver con esa historia, pero manteniendo el orden de las preguntas, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestro saber, tiene que ver con nuestro ser colectivo, tiene que ver con nuestra visión del mundo, tiene que ver con nuestro concepto de la naturaleza. Precisamente alguien me decía, no hay más ecologistas que las prácticas religiosas de matriz africana, porque nosotros la naturaleza se involucra en nosotros y no solamente la naturaleza vegetal, sino la naturaleza como fuerzas extrañas o exteriores, pero interiores a nosotros como practicantes. Estoy hablando del mar, del río, la montaña, el volcán, el fuego, la tierra, el aire, la centella, el trueno. De otra manera, eso representa energías que asumimos nosotros dentro de nuestra lógica. Y cuando digo lógica es porque, con esto voy cerrando, generalmente se disminuye las prácticas religiosas africanas en América Latina y el Caribe a animismo, fetichismo, esa es la narrativa de la ciencia occidental, y cuando yo creo que hay un pensamiento complejo, un saber de una profundidad, un conocer de una complejidad que precisamente no nos da el saber dentro de los grandes oráculos o en el conocer de esa realidad. Voy a dar un ejemplo y con esto cierro. Nada más el complejo del conocimiento de las hierbas y de los vegetales, de las plantas, del uso, del desuso, del uso tradicional o el uso para otras cosas. Con esto cierro. Un osainista me decía, con una hierba buena salvo una persona y con una hierba mala acabo con otra. Muchas gracias. Gracias, Olugo. Ahora le pedimos la palabra a Chantirina. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a todas y todos los integrantes de la maravillosa red Malunga. Me suena tan familiar. Es una red familiar de hermanos y hermanas en este universo fractal, usando las palabras de nuestra querida Mayra Santos. Yo considero que la pregunta, y me gusta, ¿no? Porque yo eh, es posible hablar no de una religiosidad, espiritualidad de matriz africana, sino de una variedad de expresiones de esta, ¿no? Y cómo articulan identidades, digámoslas mejor en plural, con memoria y resistencia en un solo enunciado. Yo en mi tesis doctoral estoy utilizando precisamente una categoría de análisis para nombrar estas religiosidades. Yo las he denominado ecofilosofías africanas y de la diáspora, porque observo, ¿sí?, que hay una rica comprensión ecológica de la totalidad del entorno, una especie de poética relacional muy glisantiana en ese sentido,
en relación con las posibilidades humanas y no humanas en en ese ecosistema religioso espiritual, ¿no? O sea, estas filosofías que he llamado africanas y de la diáspora están profundamente arraigadas en la idea de que existe una suerte de interconexión entre las personas, la filosofía, la religión y el entorno natural que llamamos ecosistema. Entonces, todo el entorno material y etéreo es tratado como un ser y no como una cosa. Por ejemplo, digamos lo que no quiero yorubizar, pero es mayormente mi práctica cotidiana. En la cosmogonía yoruba, el principio de la deificación o de divinización ve cada parte de la creación desde una dimensión espiritual. Digamos, por ejemplo, elementos naturales como Olorum, el sol, que lo saludamos los santeros todas las mañanas, eh, Irawo, las estrellas en la noche, se consideran, ¿verdad? Seres, no objetos. Oile, el suelo y la tierra, ¿no? Donde conectamos con los ancestros. Omituto, agua, son animados como espíritus, son como espiritualizados, pero también tienen atributos humanos, ¿no? Hay una especie de personificación inherente a ellos. Entonces, aquí, bueno, aquí hay como una suerte de trabajo, una dinámica muy interesante narrativamente, ¿no? Hablando, la tierra habla, los árboles conversan, eh, qué sé yo, las montañas ríen, el cielo llora, la hierba duerme. O sea, hay una comprensión que es antropomórfica, pero que hay un trabajo también narratológico del orden natural de la naturaleza. Y esa energía inminente es tan importante porque permite precisamente la manifestación de lo que nosotros llamamos Ashe, que no es amén, Ashe, que es esa fuerza es que asegura la existencia de las dinámicas de todas las cosas, ¿no? Cuando soplamos ron, tabaco, ¿verdad? Ahí hay una energía, ¿no? Que de alguna manera estamos moviendo, que está paralizada, pero que con el ir y devenir, ¿verdad?, de nuestras funciones orgánicas, está moviéndose. Entonces activa toda posibilidad de creación y de realización, ¿no? Es ese poder divino que emana también de nosotros como seres cósmicos, que habitamos esa naturaleza. Entonces, en fin, o sea, desde mi perspectiva, lo que yo denomino ecofilosofías africanas y de la diáspora constituyen también una serie de discursos, ¿no? Que son éticos, que son también políticos, por el engranaje tan importante en la perspectiva afrodiaspórica, pero también es metafísico, pero también es epistémico, y hay una teología, o por no decir una ecoteología del cosmos, que incluye pensamientos sobre la historia y el entorno natural. Es mucho más complejo que la gente que desde afuera, ¿no? Concibe a nuestras prácticas africanas como siempre supercherías. Hay toda una elaboración filosófica cosmogónica del mundo y toda una serie de conjuntos de narrativas y prácticas culturales que no solo intentan explicar cómo son las cosas de la naturaleza, ¿no? Sino también cómo nos afectamos cotidianamente con ese universo espiritual, porque nuestras religiones son también de hacer, de práctica. Hay un problema que presentamos, pues vamos a darle solución. Entonces siempre tiene un carácter práctico. No se queda simplemente en la divagación y en la elaboración filosófica, sino que también es filosóficamente, digamos, en movimiento. Entonces, en esa óptica, yo veo por esa línea, digamos, en términos de qué definir sobre las religiosidades africanas, las veo como ecofilosofías y también apelo a lo que ya Mayra mencionó en su discurso inicial, es esa óptica importante del comunitarismo africano, ¿no? Que implica comprender que el conocimiento cosmogónico de estas ecofilosofías se conecta con muchas concesiones de parentesco, de linaje ancestral, y que se opone fuertemente al espíritu de posesión y dominación antropocéntrica del mundo, ¿no? La idea de que somos los seres humanos los que dominamos aquí, sino que aquí hay también una relación como en el mundo
¿verdad? Con otras formas de vida no humanas, las plantas, los animales, ¿verdad? Y otros seres vivos. Y esto va en contra, de alguna manera, o responde al corazón de la filosofía capitalista y extractivista occidental, ¿no? Y en gran medida yo creo, y quiero ya, creo que puedo ir cerrando yo, eh, me parece tan importante en estos momentos la importancia y el debate, ¿no? De cómo las religiosidades que llamamos de matriz africana, que yo llamo ecofilosofías africanas y de la diáspora, responden a las crisis ecológicas actuales que enfrenta la humanidad, porque rompe con esa idea de individualismo, ¿no? Presentando sobre sí un concepto de conexión y de interdependencia, de una forma de ecosistema, de unidad orgánica, que crea toda una red de nodos y de relaciones al conectar toda la creación. Pero también la manera en que participamos, ¿no? Que generamos sentidos de pertenencia y participación incluso en los ilés o en los terreiros. Miren, tan interesante por ejemplo, esto que Aisha Belizo Rosario, que es una antropóloga maravillosa y religiosa, además puertorriqueña, le llama en su libro Electric Santería al ensamblaje racial y sexual que constituye la religión transnacional de la santería, le llama copresencia, precisamente a esa experiencia transnacional de la santería, donde no solo participan espíritus, deidades, sacerdotes, sacerdotisas, una serie de presencias, sino que también viajan. Ahí hay una noción de transnacionalismo. Hoy está en Venezuela, está en Colombia, está en la Florida, está en Puerto Rico, está en distintos lugares. Y por eso nosotros hablamos del linaje del santo, ¿no? En gran medida, eso es parte de ese parentesco consanguíneo que reencarnó en un ancestro común. Entonces, es algo que quiero rescatar, la línea de santo, la familia de santo, del sacerdote, la familia extendida, que revitaliza y transmite y legitima ese linaje que se inició de generación en generación. Yo creo que hay un marco importante de red diaspórica, de linaje ritual, que no debemos dejar de lado. Y esa ha sido nuestra resistencia por siglos, porque ha cruzado fronteras, muchas fronteras en el mundo. Y esa es nuestra conciencia intersubjetiva de grupo, que me parece un elemento muy importante para reafirmar nuestras conciencias diaspóricas y de pertenencias. Dejo ahí. Muchísimas gracias, Ashanti Dina. Vamos a cerrar esta primera ronda con Rudy Amanda. Buenos días. Primero, saludar. ¿Sí me están escuchando? Hola, hola. Se me fue. Hola. No te escuchamos, Ya, Amanda. ok, Sí, se perfecto. escucha, se Sí, escucha. pensé que me había ido. Buenos días. Primero, saludar a Maferefún Boboegun, que nos acompañan en este espacio, y a quienes estamos en esta mañana del día de hoy compartiendo la palabra. Saludar a Maferefún Chango, mi padre, Chango Alufina, Chango Abocoso, Kimiama, Cosi, Uni, Buruku, Buruku, Quitón, Lowauba, Socoto, Caocabio, Sile Chango. Bueno, yo quiero compartir algunas reflexiones que están un poco inacabadas, que le faltan algún tiempo de maduración, pero justamente la práctica espiritual es eso, ¿no? Por un lado van las consagraciones y también la maduración del orí, el conocimiento. Entonces, en esa perspectiva quiero compartirles un poco toda mi inversión en el mundo espiritual de matriz africana. Lo primero es que hay unas coincidencias que ya se han expresado y es que efectivamente cuando hablamos de religiosidades de matriz africana estamos hablando de una filosofía y esta filosofía desde mi perspectiva tiene una dimensión dialéctica, ¿no? Y esto lo hemos conversado mucho con mi padrino Iroso Matelecún de Lileo Beché, donde se ha hecho como esa referencia filosófica y es dialéctica en tanto en el caso sobre todo de las más afines a lo yoruba, en el caso de Ocha y Fa,
se puede ver muy claramente en la relación del IRE y el OSOPO, ¿no? Y cómo esas dos fuerzas convergen en una contradicción, pero también al mismo tiempo estas fuerzas pueden generar transformación, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ahí hemos planteado desde las reflexiones del ILE al que pertenezco esta reflexión más dialéctica y filosófica de la regla Ocha-Ifá o la matriz Ocha-Ifá, como se conoce un poco en el debate de las espiritualidades. También creo que estas espiritualidades de matriz africana son un espacio de liberación y muy bien lo plantea mi querido Father Agustín Lao Montes cuando nos enunciaba cómo este ejercicio en la revolución haitiana del Bois Caimán emana justamente un proyecto revolucionario emancipatorio. Entonces no son religiones que están por fuera de un proyecto político, hacen parte de un proyecto político de liberación y yo creo que ahí es importante porque no simplemente es un culto a la emocionalidad y al ser, sino que trasciende el ser y ya se planteaba esta noción de naturaleza que Lulú Diógenes puso a consideración y como reafirma Ashanti Dina también en su presentación y también Mayra Santos nos hizo todo un contexto complejo de estas religiones de matriz africana. Y en ese mismo tiempo, al mismo tiempo es una reafirmación del humanismo radical, ¿no? Porque aquí cuando uno revisa estos principios filosóficos de Ocha Ifá y también las de Matriz Congo, se da cuenta que en estas espiritualidades el racismo no es un lugar, ¿no? Tampoco, y ya lo plantea también Ollerón, que en la invención de la mujer, el sistema sexo-género, por ejemplo, tiene otras entradas, otras explicaciones y otra forma de estructurar la organización social y política. Entonces aquí estamos viendo cómo este universo espiritual de matrices africanas es un mundo donde efectivamente resquebraja la noción de del sistema mundo capitalista, como también enunciaba Dina, ¿no? Aquí las reconfiguraciones del ser, de la vida, entran a ser parte de otras lógicas que justamente están en antagonismo y contradicción con los principios y los valores del sistema mundo capitalista, como plantean las feministas negras radicales materialistas, esta matriz de dominación. Pero también hay un lugar importante de la experiencia, y es que para mí, y esto también lo planteaba el Olúo Diógenes, hay como dos genealogías, ¿no? En estas religiones de matriz africana en las Américas. Por un lado, hay una genealogía mucho más visible que la genealogía caribeña de la espiritualidad, donde la regla Ocha Ifá, el vudú, tienen como un lugar muy importante en la literatura, la historiografía, ¿no? Y hay como una proliferación importante de este debate, pero hay una genealogía un poco más oculta que son la genealogía más Congo, y lo planteo porque yo tengo doble iniciación. Yo por un lado, claro, soy Iyalocha y me inicié en la religión de matriz africana, Ocha Ifá, y tengo las consagraciones también de palo, pero al mismo tiempo tengo iniciaciones como la obligada, que son más Congo en territorio región del Pacífico y en el mundo andino, ¿no? Y cuando yo comparo estas iniciaciones, por ejemplo, las reflexiones que tenemos sobre el mundo pacífico o el mundo andino, por ejemplo, que tienen algunas coincidencias porque he vivido como los dos mundos espirituales, las dos herencias. Ahí uno se da cuenta, por ejemplo, que en el caso de las religiones de matriz africanas más en el Caribe, en el Gran Caribe, encontramos, por ejemplo, un lugar de la visibilidad del conocimiento, es decir, allí los cultos, la ritualidad son más en espacios públicos, hay algunos privados, pero sobre todo el conocimiento es mucho más público, se puede acceder masivamente. De hecho, hoy la digitalización de muchas obras, de los Odun de Ifá, de ceremonias, están como muy accesible al público, ¿no? Y en el caso de esta genealogía más oculta, de tradición más Congo, encontramos que ahí el secreto es el obstáculo epistemológico, es decir, quien conoce la ritualidad son personas muy específicas, ¿no? Y este conocimiento no circula masivamente y tampoco circula inclusive en términos comunitarios. Hay signos y significantes que se pueden identificar, como por ejemplo en una conversación tú puedes decir, no, a mí me obligaron. Claro, pero el hecho de la obligada, por ejemplo, es un conocimiento exclusivo de abuelas, ¿no? Y esa abuela es la que a partir de un conocimiento profundo determina cómo obligar.
y no se le revela a quien se obliga realmente cuáles son las características de esa obligada. Y así va generando como un secreto que se convierte al mismo tiempo en un obstáculo para conocer, porque aquí el signo de lo público, lo privado funciona de forma distinta en el mundo pacífico y en el mundo andino, ¿no? Y en esa perspectiva creo que hay que generar como esas conexiones, ¿no? Va a poder también dar poco más en el Pacífico y en el mundo andino, a propósito que nos contaba Mayra que llegaba del Perú, ¿no? Que uno puede hacer toda esa genealogía del Gran Pacífico, no solo el colombiano, el ecuatoriano, también inclusive hasta el Perú, y se da cuenta que ahí, por ejemplo, hay unas fuerzas Congo muy interesantes, pero que efectivamente la misma estructura epistemológica y filosófica de esas tradiciones no permiten justamente esa conversación, porque ahí operan otras reglas del conocimiento distintas a las expresadas más en el Caribe y todas las matrices que podemos encontrar ahí. Finalmente, para la conversación, yo creo que algo que ha dejado al menos el legado de las matrices africanas es que no se puede arraigar como un principio de herencia e identidad específicamente porque se reduce la discusión y el debate. Y es un poco porque cuando uno revisa los primeros 16 Odun de Ifá, por ejemplo, se da cuenta que efectivamente es una espiritualidades universales y humanistas radicales, es decir, no porque se es negro tenemos el derecho a. Y yo creo que ese es un principio fundamental de liberación, que hay que conectarse con esta espiritualidad. Efectivamente, hay un lugar político de enunciación y que está ahí, pero creo que justamente es una espiritualidad que nace pensando en la vida universal, como un principio universal. Yo creo que ahí hay que revisitar este archivo de una forma un poco más crítica y un poco enunciar cómo efectivamente esto hace parte del legado de la humanidad, ¿no? Y que justamente al cruzarla con el racismo, podemos encontrar que hay una ubicación o una racialización del lenguaje espiritual, pero que efectivamente en la práctica religiosa de matriz africana, el principio es totalmente contrario, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como algunas claves, unas potencias que pueden inclusive, y me parece muy interesante el trabajo que hace Dinas, que pueden buscar nuevos caminos de cómo seguir construyendo un proyecto global de humanidad en tiempos donde efectivamente el fascismo avanza y justamente nos vuelve a poner en este lugar de fragmentación, y es cómo estas claves espirituales nos pueden llevar a una conversación distinta de humanidad. Muchas gracias, Rudy Amanda, por tus contribuciones y que incluyen una síntesis de lo dicho anteriormente y por proveer una suerte de transición hacia la segunda pregunta. Y de hecho, en vista del tiempo, me parece que vamos a hacer dos rondas, solamente una ronda más para que así pues se puedan hablar con la riqueza y con la complejidad que lo hicieron anteriormente, porque las próximas dos preguntas ambas se relacionan al problema de racismo y antirracismo. Así que voy a hacer las dos preguntas para que ustedes pues hablen de esa cuestión de racismo y antirracismo en relación a las religiosidades de matriz africana. La primera es cómo se entrelazan los conceptos de racismo, religión y raza y por qué se hace necesario abordar el tema de racismo y religiosidad en el contexto de América Latina y del Caribe. Y la otra, cómo nuestras religiosidades y espiritualidades de matriz africana pueden amplificar las voces de las personas afrodescendientes desde un ejercicio antirracista. Y diría yo, añadiría en lo que, en vista de lo que acaba de decir Rudy Amanda también, ¿no? Cómo pueden ofrecer la base para un pluriverso de liberación, cómo pueden ser desde el lugar de enunciación nuestro, cómo pueden ser la base para la emancipación pluriversal del humano y más allá de lo humano. Vamos a llevar un orden distinto. Vamos a comenzar por Ashanti Dina.
Pues estaba tratando de, de quitar el- activar el sonido. Bueno, sí, bueno, son dos líneas de pregunta. La primera de ellas, esa entrelazamiento del racismo, la religión y la raza, eh, cómo se aborda el racismo y la religiosidad en el contexto de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Y la cuestión son los ejercicios antirracistas. Parecen muy importantes aquí mirarlo. Sí, miren, yo pensaba lo siguiente, a mí estas preguntas me hacen formular otras varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa la raza y cómo se utiliza como significado en las religiones de matriz africana o en esto que llamo ecofilosofías africanas y de la diáspora? Y si pueden las religiosidades africanas ser una fuente de sanación para el trauma racial y al mismo tiempo una fuerza movilizadora para resistir el racismo. Yo creo que son muy importantes, ¿no? Irnos formulando cada vez más preguntas. Primero, digamos que muchas culturas religiosas en África y en contextos de la diáspora se vieron pues, obligadas, ¿no? Históricamente a navegar dentro de formaciones espaciales imperiales. Eh, y por eso, bueno, como yo soy una estudiosa, aparte de practicante, también me incluyo como una estudiosa de las religiones africanas, requerimos interpretarlas a partir de lentes complejos, desde la colonialidad del poder, del saber, del ser, ¿no? Eh, ¿Por qué no? Porque la colonialidad del poder dio esa estructura de poder y de control, implicó coerción física, opresión política, explotación, ¿no? Y en esa perspectiva, los marcos de dominación epistémica global europea, ¿no? Fueron el resultado del socavamiento, del silenciamiento, el intento de silenciamiento y de la opresión y la marginación del conocimiento del sur global. Entonces, ¿esto cómo se refleja, ¿no? ¿Cómo se ve evidenciado, ¿no? Una razón cartesiana del cogito ergo sum, que fue un discurso civilizador y positivista, heredero de esa ilustración, con esa idea de racionalidad, de objetividad, de imparcialidad. Entonces, esto significó una premisa logocéntrica y esto justificó la catástrofe genocida de la esclavitud, la colonización y el racismo. Pero no solo eso, devaluó y vamos a decir, acorraló sistemáticamente configuraciones epistémicas no occidentales, no blancas, no solamente nuestras religiosidades africanas, sino de muchos otros pueblos de color, ¿no? Eh, y uno ve eso en un trabajo que a mí me parece muy valioso todavía leerlo del filósofo africano Valentín Mudimbe, ¿no? En la invención de África. Me parece que da una ordenación del conocimiento filosóficamente hablando de manera distinta. Entonces, estas modernidades unidas al orden colonial, eso de los saberes europeos con ese estatus quo de universalmente válidos, fueron los que claramente gestionaron y mantuvieron el tiempo, el conocimiento, subalternizaron, crearon matrices de violencia material y simbólica, sistemas binarios de conocimiento, lo civilizado, lo primitivo, en donde nosotras y nosotros, afrodescendientes, ocupábamos ese lugar, ¿no? En esa analogía. Entonces, yo creo que allí esto de la minoría de edad kantiana, en esas formas de conocimientos otros, de la idea de que el verdadero conocimiento y la luz provenía de lo blanco, generaron toda esa serie de categorizaciones jerárquicas. Y estoy diciendo por qué esto, porque me parece importante historicizarnos, ubicarnos, para poder situarnos en esta conversación y en este debate de lo que ha sido el discurso racionalista y lo peligroso que ha sido al informar esas premisas de verdad y de verosimilitud durante siglos. ¿Por qué? Porque a partir de eso las religiosidades, las tradiciones religiosas africanas y las no occidentales, sino blancas, no contaron definitivamente como prácticas de fe. Fueron consideradas defectuosas, como inferiores, como irracionales y en gran medida hasta inmorales, muchas veces evaluadas hasta como violentas, como bestiales. Y ha sido por muchos siglos, hasta el presente, ¿no? Objeto de persecución. Y eso incluye
que incluso en esto de que visiblemente hacemos prácticas públicas, como darle de comer, por ejemplo, a Iroko, eh, el árbol sagrado, pues no siempre funciona así cuando, por ejemplo, si yo estoy acá en Puerto Colombia y yo quiero hacer esa ceremonia en público, la mayoría de la gente me puede llamar a la policía por estar haciendo una práctica considerada bestial, desviada, demoníaca, precisamente por carecer de ese ideal no blanco, ¿no? Entonces, de restricción corporal y toda la cuestión, y ese epíteto en el que caemos de brujería en un sentido, un significante negativo, ¿no? De un signo que mantiene todavía latente. Entonces, hay esas operaciones y quiero decir, para cerrar esa primera parte, que es crucial entenderla y darle fuerte, que por eso nosotros hemos tenido como que enfrentar las misologías católicas y protestantes y hemos tenido que soportarlas por mucho tiempo, pero también hemos resistido a la demonización de nuestras cosmologías y ecologías y ecofilosofías. Incluso hemos tenido que impugnar esas infantilizaciones de nuestros rituales y prácticas ceremoniales como menores, ¿verdad? En la tendencia de suponer que esto, ¿verdad? Es una imaginación de que nuestras prácticas son criminales y que básicamente entran en esa idea, ¿no? Entonces, hemos tenido que asumir por eso posturas de alguna manera de alteridades radicales frente a ese sistema de borrado, de legitimización, de deshumanización, de subordinación epistémica. Hemos tenido entonces que plantarnos en gran medida para destacar las ricas visiones filosóficas de nuestras cosmogonías y ecofilosofías y asentarnos de esa tarea. Y hay hay una larga tradición intelectual negra que algunos conocen. Hay algunos investigadores de religiones africanas que no son tan conocidos, pero Du Bois mencionó, no es el experto en esto, pero en gran medida ahí estuvo en ese debate, Frantz Fanon, Trujillo, que también se le hizo un poco se le hizo un lado a leer complejamente la revolución haitiana en clave de religiosidades africanas, pero también se metió por una lectura compleja en algunos momentos. Talal Assad, Sylvia Wynter, y hay una profesora de la universidad en Harvard, Evelyn Brooks, que también afronta mucho esto del embodiment, todo el tema de posesión y de cómo los cuerpos negros de alguna manera nos discuten la existencia de ontologías raciales. Entonces, uno va viendo grandes trabajos fundamentales aquí que van de alguna manera calcificando esa idea, ese tropo fundacional que asocia las prácticas rituales africanas de una forma negativa, ¿no? Y ahí yo creo que ha sido muy importante en ese sentido el punto nodal de la función de lo que ha cumplido el ejercicio antirracista, comenzando porque el cimarronaje, por ejemplo, fue uno de los primeros ejercicios antirracistas de las personas afrodescendientes contra la esclavitud. Y aquí, aquí es hasta qué punto, por ejemplo, deberían las espiritualidades y religiones africanas estar en el centro del debate cuando hablamos precisamente de agencias individuales y colectivas, de formas de pensamiento y acción antirracista en las Américas, ¿no? Y yo creo que preguntas como esta nos llevan a examinar la resistencia, la supervivencia y la recreación de un simbolismo religioso africano en la diáspora que muestra una compleja red afroatlántica, ¿no? De epistemologías que se han venido formando y que constituyen resistencias espirituales frente a lo que ha sido la atrocidad violenta del sistema del racismo, de la esclavitud, del colonialismo y de la evangelización, en gran medida, ¿no? Entonces, todo a ello ha venido forjándose desde hace muchos siglos y uno ve, de hecho, que ha habido circunstancias políticas por las cuales
Muchos actos de resistencia política fueron precisamente dados a partir de acciones y lazos que se dieron precisamente con el mundo de las religiosidades de matriz africana o de religiosidades africanas. Por ejemplo, uno no puede comprender la revuelta de los malés de Bahía del siglo XIX, que fue liderado por musulmanes negros, sin una lectura compleja de lo que significó la relación entre espiritualidad y movimientos y agencias políticas. Uno no puede comprender la guerra de los Akan y los Coromantí, ¿verdad? En Jamaica, que se le llamó la guerra Akan y que ha sido estudiada por el historiador Vincent Brown, sin esa lectura, lo que decía Agustín al principio. No puede leer la revolución haitiana sino como un hecho en sí, no producido digamos, gratuitamente, sino como una fuente epistémico-política y espiritual, ¿no? Que comenzó con esos rituales vudú y que fue precedida por acciones como la de Macandal, que fue un sacerdote vudú, y Cecil Fátima, que fue una mambó. O sea, cómo se enfrentó a la esclavocracia, cómo ceremonias como esa demuestran que las festividades y rituales de las personas esclavizadas han sido caldo de cultivo de culturas políticas orgánicas y de participación de una conciencia, yo me atrevo a decir, colectiva, revolucionaria. Y eso ha sido en gran medida parte de nuestras luchas del racismo antinegro, parte de las formas en que hemos contestado a estas tradiciones. Y eso ha sido nuestro gran vocabulario político, ¿no? Un comunicador multilingüe de las historias que bajo la miopía de los aparatos del Estado y del poder y lo control se han querido ocultar, pero que emergen porque han sido parte de nuestras historias subalternas y que están cada vez emergiendo como una luz en el horizonte. Y a ellas me atengo y a ellas moyugo también, a todos esos seres que a lo largo del tiempo nos acompañaron en nuestras luchas y nuestros despertares, porque las religiosidades siempre estuvieron allí para resistir a la opresión. Muchas gracias, Ashanti Dina. Ahora vamos a el Oluo Diógenes Díaz. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, si yo les muestro este papel de las cosas que yo tenía como nota, todas han sido desarrolladas por ustedes. O sea, eso me alegra mucho, porque de una otra manera la reflexión nos está llevando a un punto de unión entre los valores que IFA es un cuerpo de saber que de una u otra manera emana principios éticos, ¿no? Entonces, casualmente yo tengo un signo es de cómo nací, cómo desde el cielo a la tierra llegué yo, como va hablado, que se llama Ogunda Masá. Y en Ogunda Masá hay una historia que es parte de la herramienta metafórica con que el Babalao interpreta y con que orienta. Nosotros nos metemos en un gran problema que decimos que los Babalaos vinimos a salvar la humanidad como orientador. Y entonces resulta que en esa historia, para hacérsela rápido, Ogún y Ochosi tenían dificultades para cazar. Ogún, porque no podía eh, traspasar la maleza para atrapar a sus presas, y Ochosi en la misma situación cuando lanzaba su flecha. Los dos se unieron por consulta y por orientación de Orula, y en el primer momento de la caza suelta a Ochosi su flecha y Ogún abre la maleza y los dos comparten el alimento. Ahí es donde nace que en la unión está la fuerza. Y en la unión está la fuerza, pero también está la solidaridad. Y está el reconocimiento de la habilidad, de la inteligencia y de la voluntad política. Quizás el que va a una consulta o a preguntarle a IFA sobre algún problema, no se imagina
que detrás de quizás ese signo que le salga, hay un llamado a la reflexión de lo que significa su vida, de lo que ha hecho él como una conducta y lo que representa el cambio de eso. Eso es político. Eso es político en tanto que va en contraposición, en contracorriente de una forma de pensar el mundo. Y desde un principio, nuestros ancestros, Joaquín Cardí, Fagundes de Turá, Remigio Herrera de China Guaramelli, Ño Carlos Ardebío Guanibocá, que estoy nombrando gente de por allá del medio siglo, y en la mitad del siglo XIX, jamás pensarían que la construcción, lo que sembraron, era una forma de contrarrestar el orden colonial, en tanto que había una estructura mental de supremacía blanca, eurocéntrica, que intentaba hacerle una deformación o transformación de lo que ellos eran como cuerpos, pero que en esta filosofía se sostenían bajo el silencio y bajo la discreción eso. Y ahí es donde viene, querida amiga Mayra Santos, la gran comunidad espiritual. Porque cuando yo voy, no lo estoy personalizando, pero cuando yo digo, yo vengo del linaje de Joaquín Cardí, Faugunda Teturay, Faomi, estoy haciendo una referencia también en la memoria histórica, porque me estoy yendo al siglo XIX y voy caminando con Bernabé Menoscal Babayope, que es allá para finales de 1800, después Joaquín Salazar Osalo Fontbelló, que es por allá por el 1920, y así voy estructurando una línea y una ruta de pensamiento que por supuesto va adaptándose y reformando. Y eso es político. Eso va contra un orden de existencia. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando me tratan de preguntar algo sobre lo espiritual, y yo voy a este recurso pedagógico. Cuando en Venezuela nace un niño, lo primero que se le coloca es una cinta roja con una peonía, con un azabache, y le están diciendo que hay otro mundo, que existe otro mundo, sin él tener la capacidad de racionalidad, pero le dice, entraste también a otro mundo, el mundo de lo invisible, el mundo de lo espiritual. Entonces, eso es político, porque va en contra de cualquier manera autoritaria de imponerse. Claro, hoy, sobre esto va en respuesta a lo que es la lucha contra el racismo y el antirracismo. Hoy, por supuesto, y siempre, desde las narrativas discursivas científicas, una manera de excluir, de no darle el lugar apropiado, lo dije, brujería, fetichismo, animismo, religiones politeístas, bueno, todo lo que han dicho, pero hoy las religiones, por el ejercicio de un modelo social capitalista, lo han dicho, sistema mundo, hay uso, por supuesto, de prácticas autoritarias religiosas de origen, por supuesto, occidental, neopentecostales, el cristianismo fundamentalista se está jugando junto con posiciones neoliberales a la par la destrucción de esas prácticas tradicionales nuestras. Y un peligro en modelos. Agustín lo dijo. Agustín lo dijo, el mejor ejemplo es Brasil. Pero si yo les digo que de repente en Venezuela los religiosos ancestrales hemos tenido la necesidad de visibilizarnos para dar respuesta a la participación de ciertos liderazgos evangélicos en los cambios y transformaciones que nos quiere excluir. O sea que estamos hablando de una práctica que deviene
también por una forma de ver la religión como una forma de poder, pero un poder visto desde ellos. En este caso ha surgido respuesta colectiva, no con la misma característica que la brasileña. La brasileña ya tiene otro efecto mayor dentro de lo que es una sociedad que la mitad de la población es de origen africano. Estamos hablando de Venezuela, es otra cosa. Entonces, yo pienso que en ese diálogo de lo político visto como una insurgencia contra un orden, contra una mentalidad colectiva autoritaria, el racismo, o la lucha contra el racismo, o la lucha contra un racismo que tiene como mirada directa a las comunidades afrodescendientes, la práctica religiosa se convierte en una herramienta política. Para nosotros sentirnos en comunidad religiosa, en ser practicantes de matriz africana, de espiritualidades, en como le dije yo desde el principio, yo soy babalao, ante que primero doctor, porque debo en este momento responderle a una sociedad que necesita que yo me reivindique. No porque yo quiera decirlo, sino que hoy todo el mundo, yo soy economista, soy babalao, yo soy abogado, yo soy babalao, yo soy médico, soy yalocha, yo soy ingeniero, soy babalocha. Estamos tratando de hacerlo como una manera de establecer un diálogo con una sociedad cargada, por supuesto, de prejuicio, y en eso el racismo entra como una herramienta para excluir a los practicantes o este tipo vamos a llamarlo así, de características y de mirada de la vida que son las religiones de matriz africana. Entonces, hoy por hoy, me parece que um, entramos en como lo dije, creo que lo dije allá en Claxo, en una necesidad de una reparación espiritual. Debemos incluir la reparación espiritual dentro de nuestra agenda de demanda ante esta sociedad. Muchas gracias. Gracias, Oluo. De hecho, yo conocí un filósofo africano en Harvard que tiene un trabajo sobre una dimensión del epistemicidio que le llama el espiriticidio en relación a las religiosidades africanas. Le regalo eso. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Rudy Amanda. Sí, esta es una pregunta muy compleja y lo primero que quiero decir es que no quiero responder sin antes denunciar al sionismo, ¿no? Y lo que está pasando con el pueblo, el genocidio contra el pueblo de Palestina, que es una guerra económica, geopolítica, pero también espiritual, y ahí se condensa justamente esa relación entre sistema capitalista, religión y política, ¿no? Y yo creo que es importante decirlo, ¿no? Y además de solidaridad contra el pueblo y los hermanos en Palestina que están resistiendo el sionismo en todo su proceso más crudo y más déspota y fascista en estos tiempos, ¿no? Y lo segundo es que esta pregunta es compleja porque implica hablar como de dos momentos y historicidad, ¿no? Un poco también aquí trayendo la lectura que hace Silvia Federici en Calibán y la Bruja, que no desarrolla mucho el racismo, pero sí hace unas conexiones sobre capitalismo y cómo la cacería de brujas justamente está también articulada a una forma de acumulación originaria de capital. Y eso también lo cruzo con una novela que me gusta mucho, Segú, de Marisé Condé, Invayem-Tonu a Marisé Condé, donde justamente nos hace una lectura también en este quiebre, ¿no? Y cuando hablo de la complejidad y la historicidad, yo creo que hay que hablar de dos momentos, ¿no? Yo creo que un lugar como para pensar esta relación debe ser justamente antes de la trata, ¿no? Y ahí yo creo que ha sido súper clave algunos estudios que están haciendo algunos historiadores, sobre todo en España, en pensar la península ibérica antes, ¿no? Y toda esta relación con el Magreb, este norte de África y la península, y cómo ahí se elabora
un primer momento de incubación de estas relaciones entre racismo y religiosidad, ¿no? Y cómo ahí va a haber como un punto de incubación justamente de lo que luego va a aparecer con mayor claridad y profundidad en el proceso de la trata. Y en ese sentido, creo que si hay unas religiones de liberación, pues hay unas religiones de la colonización y la colonialidad, ¿no? Y en esa perspectiva, pues justamente las religiones de matriz judeocristiana y todas sus articulaciones han sido claves y fundamentales para el proyecto de expansión colonial y el capitalismo, ¿no? Hay un trabajo que a mí me gusta mucho, que es un libro, El negro en Colombia, Aquiles Escalante, donde él hace un trabajo de archivo muy riguroso, donde reconstruye, por ejemplo, cuáles fueron las principales órdenes del mundo judeocristiano que hicieron parte de la colonización en las Américas, que tuvieron mucha presencia en el Caribe, órdenes como los jesuitas, los dominicos, ¿no? Que han sido órdenes fundamentales y que han estado también orientadas justamente a esa relación. Entonces, no podemos simplemente hacer una lectura entre religiosidad y racismo como discriminación, sino, bueno, mi perspectiva un poco más materialista, marxista, sería un poco más también entender cómo este sistema de dominación y opresión, que es el racismo, también configura un orden religioso, racial, ¿no? Y ese orden religioso, racial, está cruzado eminentemente por la geopolítica, ¿no? Y ahí es justamente como en este lenguaje fanoniano que plantea la violencia, ¿no? Cuando él hace la relación entre lenguaje y cultura y cómo justamente este orden religioso lo que busca es una modulación del orden del mundo. Y esa modulación es muy concreta con el ejercicio de demonialización de todo lo que no pase por una traducción de estas religiones de matriz judo-cristiana, ¿no? Y esa demonización tiene una intencionalidad explícita, ¿no? Y que se puede leer de forma muy rápida, y es que justamente es para ejercer la violencia y la barbarie, ¿no? Y esa violencia y esa barbarie tiene una justificación funcional al tema de la expropiación de la fuerza de trabajo en términos de acumulación de capital, y que justamente coincide con el momento de la trata, ¿no? Y en esa perspectiva, lo que estamos viviendo de forma contemporánea son las continuidades de ese régimen de poder y dominación, ¿no? Y que se expresa en el ejercicio simbólico y material de la vida, ¿no? De hecho, cuando uno pasa a los aeropuertos, por ejemplo, cuando yo estaba en mi proceso de yaboraje, me tocaba básicamente una discusión de media hora porque no podía quitarme el turbante, porque tenía la cabeza, pues estaba mi orí cerrado, y sabemos que los 3 primeros meses no se puede mostrar la cabeza, y me tocaba explicar media hora a los controles que no podía hacerlo por cuestiones religiosas. Pero si tú vas con unos símbolos del poder del mundo judeocristiano, son símbolos que son conectados socialmente. O sea, si tú pasas una Virgen del Carmen, pasas un crucifijo, estás vestido de monja o de cura, son símbolos admirables de respeto, de solemnidad, de un lugar, ¿no? Y justamente esa es la condición de las vidas posteriores, ¿no? Que nos toca en las estructuras sociales convivir con esos ejercicios de movilización que son históricos, de larga duración, y que justamente en la contemporaneidad lo que hacen es expresarse y profundizarse, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, creo que el análisis en la relación entre racismo y religiosidad creo que tiene que ser histórico, y tendría que empezar a generar también cuáles son esos momentos, esas articulaciones, porque si no, nos podemos quedar un ejercicio de discriminación. Y claro que nos discriminan cuando a veces toca matar un gallo y es como un problema en dónde lo pongo, si hay que ponerlo en la playa y esto, y eso está ahí, pero también eso está reflejando justamente la precarización de nuestras vidas y nuestra existencia dentro de un sistema que justamente todo lo que somos y lo que hemos sido es la contraposición a ese sistema, y que justamente una de las formas de aniquilamiento es la no posibilidad de existencia, ¿no? Yo creo que ahí hay una correlación de fuerzas históricas, y por eso planteaba inicialmente cómo la espiritualidad de matriz africana son un espacio de liberación, ¿no? Porque creemos que efectivamente hay unas conexiones, hay unos mundos, y que efectivamente
esa dialéctica entre la vida y la muerte, ¿no? Y cómo esto genera un tipo de trascendencia también, ¿no? Y el poder nombrar, ¿no? Y cuando uno hace la moyuba, tanto Iyalochas como Olúos, y lo planteaba Diógenes, estamos nombrando justamente esa materialidad revolucionaria de los primeros, de los que nos han antecedido, y reconocer ese acumulado histórico no es simplemente el nombrar, sino que estamos justamente nombrando esas fuerzas espirituales, convocándolas para que la fuerza en este plano sea mucho más profunda, con mucha más fuerza, ¿no? Entonces creo que ahí hay unos elementos. En relación a los espacios de liberación, yo creo que esta lógica, cuando uno revisa, por ejemplo, con las abuelas, los abuelos, que uno se pone a hablar de, bueno, y cómo ha sido la vida, que pueden ser conversaciones muy cotidianas, pero que esas conversaciones cotidianas son un archivo fundamental. Y por ejemplo, yo soy descendiente en Timbiquí, quienes conocen Timbiquí, de la corriente de Mandinga en Timbiquí, la corriente de Mandinga y el poblado de Mandinga. Y entonces me acuerdo que mi madre me decía, lo que pasa es que para subir el río Timbiquí no lo sube cualquiera, porque quien sube el río Timbiquí tiene que subir la corriente de Mandinga. Claro, mi mamá está diciendo que la corriente de Mandinga era un lugar espiritual donde cualquiera no podía pasar al otro lado del río, donde estaba el poblado de Mandinga. Y luego revisando me doy cuenta de una insurrección palenquera justamente abajo del CC, donde estaba la casa del amo de los Arboledas, ahí nació Julio Arboleda, y coincide en la geografía arqueológica justamente de un palenque, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando cuenta de cómo la espiritualidad ha jugado un rol fundamental en lo que uno de los intelectuales afrocolombianos, Tiberio Pérez Asprilla, llamaba el palenque mental, ¿no? Como el palenque mental y la espiritualidad termina siendo esa fuerza colectiva que permite justamente enlazar lazos de liberación, ¿no? Y ahí yo creo que ha sido súper clave, y ya Dina pues nombrar las diferentes revoluciones en el Gran Caribe que ha permitido justamente esta dimensión espiritual. Y un ejemplo, ya para cerrar, más de la matriz Congo, por ejemplo, en lo que se llama el cuidar el terreno en el Pacífico, ¿no? Que eran unas estrategias donde la gente envenenaba sus lugares, sus sitios, para que nadie fuera a tocar su mina, su cultivo, ¿no? Y ahí se iban generando como unas lógicas súper del lenguaje, es decir, el terreno de tal persona no lo piso porque allá está puesto un veneno y el que lo pisa se muere. Es decir, entonces también ahí es súper clave también y en clave de agenda de investigación conectar espiritualidad y lenguaje, ¿no? ¿Qué hace que la sociedad colombiana, cuando vea a una persona negra fumándose un tabaco, inmediatamente la síntesis sea, me está haciendo brujería? O sea, ¿por qué la gente dice eso, no? O asociar cualquier culto o cualquier ritual específicamente con la maldad, ¿no? Si es una persona afrocolombiana o indígena haciendo algún ritual, específicamente la síntesis es igual a maldad, odio, muerte, ¿no? ¿Y por qué la síntesis del mundo judio-cristiano es la síntesis de la vida? Claro, porque ahí está, sí, hijo, ahí está justamente el entramado de la lógica colonial, ¿no? Que hace que la síntesis de una sea la muerte y la síntesis de la otra sea justamente la vida, porque justamente lo que hace el lenguaje, y lo plantea Fano, es a través de la violencia dislocar los sentidos, ¿no? Y si uno revisa en términos históricos el debate, pues yo no tengo conocimiento de que ninguna religión de matriz africana haya apoyado un genocidio como contra el pueblo palestino, que ninguna religión de matriz africana haya hecho un proyecto y una empresa colonial para traficar gente, deshumanizar gente y crear uno de los sistemas de opresión más complejos y más deshumanizantes como fue la trata, ¿no? Entonces yo creo que aquí la discusión histórica va a ser fundamental para poder determinar en la contemporaneidad realmente, y yo creo que tenemos que ser así de confrontativos, cuáles han sido las religiones que han generado realmente la violencia en el mundo y cuáles son las religiones que han aportado a la humanidad a su desarrollo y a su liberación. Es una contradicción fundamental que yo creo que no tenemos que tener la tibieza de decirlo, sino que hay que plantearlo en esos términos del debate, porque creemos que justamente
en los hechos históricos, en las referencias históricas, hay una justicia, ¿no? Y esa justicia, justamente hablando de Changó, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque este ejercicio de racismo y discriminación, puede haber pedagogía, puede haber antirracismo, pero si no se confronta en términos del debate político, intelectual, pues simplemente, como en Colombia hay una ley de culto religioso, nos podemos inscribir, pero nunca vamos a estar en el lugar de dignidad que nos pertenece, ¿no? En términos históricos. ¿Por qué? Porque justamente eso está articulado a unos regímenes de dominación y opresión de larga duración. Y tampoco se puede quedar en el lenguaje de la identidad. Sí, claro, yo puedo usar mis mis collares, puedo usar los colores, sí, pero se queda en una dimensión de la identidad y no trasciende justamente a un proyecto de liberación. Y por eso es súper clave tener una lectura un poco más materialista, espiritual y también política para poder comprender justamente cuál sería el proyecto de cara a la avanzada del sionismo global, lo vemos con Palestina, y a la avanzada justamente del fascismo, donde justamente estos proyectos nuestros son los que están pues al centro de la violencia contemporánea fascista y sionista. Bueno, muchas gracias por traer todas esas dimensiones de lo político. Rudy Amanda, ahora vamos a cerrar. Abrimos con Mayra y vamos a cerrar con Mayra, con Mayra Santos. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Bien. Cuando estábamos escuchando, hay unas cosas que tengo, unos puntos que he estado tomando en consideración que son muy importantes y fue maravilloso que hablara justamente Rudy Amanda antes porque me interesa mucho el concepto de humanismo y humanismos radicales que están en el centro de la cosmovisión de las religiosidades y espiritualidades de práctica, digo, de raíz africana. Entonces, mientras escuchaba, fui corriendo a buscar un libro de la escritora de Zimbabue, Tsitsi Dangaremba, un ensayo, un libro de ensayos que me parece que deberíamos leer más. Ella fue ganadora del premio Booker hace unos años en Inglaterra, está radicada en Zimbabue y es una afrofeminista de corte muy marxista y yo nunca había oído una manera tan clara de explicar lo que estábamos hablando. Quiero robarles unos minutos para poderla citar. En el libro Mujer y Negra, en el ensayo Mujer y Negra del final, ella dice, en el caso de la empresa colonial, se exportó una superestructura específica creada para defender determinados intereses infraestructurales a los sistemas socioeconómicos donde ni la infraestructura ni los modos de producción de la entidad colonizadora ni la supraestructura resultante existían previamente. Así, en el territorio colonizado, el edificio subjetivo del proyecto, del proyecto colonial se convirtió en sí mismo en un medio de producción. Ven, aquí es donde a mí me parece que ella está diciendo una cosa bien importante. El edificio subjetivo del proyecto colonial se convirtió en sí mismo en un medio de producción, es decir, un elemento infraestructural donde el producto era el sujeto colonial. Los sistemas supraestructurales coloniales formaron una especie de infraestructura colonial simbólica que produjo unas relaciones de producción materiales específicas y por lo tanto de poder. Estas relaciones persisten hasta el día de hoy, hasta nuestros días, perdón. Por un lado, el sistema mundial de la colonización se fabricó a propósito para camuflajear sus huellas mediante ataques, no solo a cuerpos, sino también a los mundos simbólicos, como la religión, la lengua, los sistemas legales y los sistemas lingüísticos del arte y de la expresión humana que estamos discutiendo aquí. Por lo tanto, yo creo que otro de los grandes lenguajes simbólicos eurocentrados es el marxismo. Y usualmente, ¿verdad? Si tú eres marxista, eres ateo. No reconoces los mundos ni la importancia del mundo simbólico solamente, ¿verdad? Sino para crear esta enajenación. Pero en el caso nuestro, y vuelvo a citar, ¿verdad? El edificio subjetivo del proyecto colonial se convirtió en sí mismo en un modo de producción. Y nosotros, ¿verdad? Somos
el sujeto colonial, yo soy puertorriqueña, la palabra colonial me resuena mucho, donde el producto era el sujeto colonial. Descolonizar nuestras prácticas espirituales es obviamente la forma de proteger y de resignificar toda la historia que llevamos encuerpada hasta el sol de hoy y que data de esos modelos, ¿verdad?, de producción del sujeto colonial deshumanizante. Creo que es importante y es central para la práctica no tan solo de organizarse profundamente como antirracista, sino también de combatir el montón de maneras fractales también en que opera la matriz del poder, pues centralizar estas cosmogonías para poder entender y buscar maneras alternas de repensar el mundo, ¿no? Y por lo tanto la liberación. A mí me parece, y aquí voy a hacer una aportación, ¿verdad?, que la conexión raza, racialización, racismo, antirracismo global es muy importante a niveles políticos, pero no se puede hacer si no pedimos y peleamos a la vez una reparación de nuestro acceso a los mundos simbólicos. El arte, la literatura, el canto, la danza, los rituales, la visualidad, no tan solo como representación, sino como interacción, tienen también y responden a una manera de ver el mundo que es afrocentrada. Solamente si pensamos, por dar un ejemplo, ¿verdad?, lo que es el moyugba o lo que son, o sea, cuando una persona también se muere, lo que es el oriquí, que es a la vez un, una estructura literaria, un género literario, yo le llamo, ¿verdad?, pensando en lo que ha dicho y lo que ha trabajado Guadia Bímbola, una estructura literaria, pues también es una manera de conectar con el mundo físico y transfísico. Aquí estoy citando a Edouard Glissant, ¿verdad? Esa manera, esa poética de la relación, de las relaciones reticulares, fractales, que compone la cosmogonía nuestra, y ahí conectando con el proyecto final que tanto estaba hablando, tanto nuestro Diógenes Díaz ya es nuestro, ya yo lo agarré para mí. Sí, ese es mío. Como lo que está diciendo la hermana Rudy Amanda y también Dina Ashanti, ¿verdad? Esa necesidad de repensar la humanidad para todas, todas y todes. O sea, y aquí hablo de las políticas de la identidad. El proyecto nuestro no es un proyecto nada más que para los afro, sino que es un proyecto de transformación de la matriz del poder. Entonces ahí, para ese humanismo radical, la palabra que es conductora de la Che, la energía y la activa, ¿no? La energía que hace que busca sus múltiples caminos de materialización es fundamental. Lo digo porque otra de las cosas que me está preocupando mucho es que cada vez, pues, como yo soy escritora, paso por muchos festivales literarios en diferentes lugares del mundo y se habla de cosmopoéticas y entonces en España y en Perú y en la República Dominicana y en Puerto Rico. Diablos, hay más festivales literarios que lo que nosotras y nosotros podemos recorrer. Así que necesitamos un ejército de escritores y escritoras afrocentradas para poder llevar este mensaje desde la afirmación de otras cosmogonías. Lo mismo pasa con las convenciones estas educativas y académicas. Pero es importante también que cuando estamos pensando en esa dislocación del sentido y en la reparación de esa dislocación de sentido de manera reticular, de manera relacional, también pensemos en el sistema de enunciación. Lo que quiero decir con esto, y permítanme un momento pensarlo con ustedes, es qué es lo que significa la palabra. La palabra en el mundo judio-cristiano está conectada con el poder, pero viene también de esa búsqueda de que la realidad sea. Cuando nosotras y nosotros, los escritores y escritoras y artistas afrocentrados, hablamos
lo que estamos intentando hacer es abrir un camino del H, de la energía relacional, que conecta en un mundo en que todo está clasificado, en un mundo en que la conexión es criminalizada. No la racionalidad, la conexión. Yo soy hija de Ochun, creo mucho en las conexiones, las vivo, y también creo mucho en el poder del agua como conductora de energía. Todo está conectado, ¿verdad? Por el agua. Y pienso que el humanismo radical tiene que a la vez de hablar de una restitución del sentido y una recuperación de lo vivido, ¿no? La literatura como memoria, esa moyuca que dice yo camino con todos mis ancestros, se materialice en esos espacios de la palabra, de la discusión y de la publicación de nuestros libros y de nuestras reflexiones y de nuestras cosmogonías que empiezan a incidir en la reparación del sentido. Y una de las cosas en las que más vemos, uno de los lugares en donde más vemos el antirracismo, pero casi intacto, se lo voy a decir de verdad. O sea, cuando uno mira todo ese sistema, yo estoy segura que muchos y muchas lo han notado, ¿verdad? Hay una exclusión y una vigilancia extrema del acceso a los mundos simbólicos por las personas racializadas, por los sujetos coloniales. Está bien si bailamos, está bien si corremos, está bien si hablamos de los discursos de identidad propia, está bien, hay, ¿verdad? La ley de la única negra en cada, o del único negro, del único babalao en cada congreso, ¿verdad? Se aplica de manera fundamentalista. Está bien si hablamos de eso, pero cuando intentamos crear esa conexión de reorganización de los mundos simbólicos, vamos a ver violencia, una violencia económica. Los libros transitan en territorios bien pequeñitos y otros no. Va a haber una violencia mediática, ¿no? Cómo te retratan, dónde te ponen, cómo te folclorizan, no importa lo que tú hagas. Y va a haber también una separación donde se imponen unas ideologías que son interesantes, ¿no? Inclusive la ideología de los afronacionalismos, de los nacionalismos afros que separan y nos ponen a pelear a los afroperuanos contra los afrocolombianos, contra los afroboricuas, contra los afrodominicanos, contra los afro, o sea, contra los haitianos. Siempre hay esa fractalización, no en Iré, sino en Osorbo, ¿no? En desbalance. Y yo quería solamente hablar de el mundo simbólico religioso como referente inclusive de muchas de las cosas que escribimos. No es tan solo nombrar a las mayoras o el origen bantú, sino también la cosmogonía que está ahí, que hace que lo primero que digan es que tu literatura no es entendible porque no tiene un referente universal. Cuando los referentes sí son, ¿verdad?, parte de este universo de los mundos simbólicos. Así que a mí me parece que es importantísimo tener estas tradiciones religiosas en el centro, porque de la misma manera, estoy hablando de un ejemplo en el tiempo, en que Derrida se puso a reestructurar los diálogos de Platón para llegar a el postestructuralismo y el deconstructivismo, pues hay unos referentes que también utilizamos dentro de los espacios eh, de nuestro acceso al mundo simbólico por los que tenemos que seguir luchando. Termino diciendo una cosa muy curiosa que vi. Estuve, gracias a la Red Malunga y también a INALAC en una convención en gigante de pesquisadores en Brasil, en donde habíamos como más de 1000 presentaciones de distintos intelectuales afro del mundo. Muchos seguían citando a Judith Butler, muchos seguían citando a Wallerstein, que no está nada mal, ¿verdad? Muchos seguíamos citando referentes centrados
en las ponencias. Se hablaba de racismo, pero se hacía referencia al mismo sistema simbólico de validación, ¿no? Y entonces yo creo que además o sea, la religiosidad, la espiritualidad nos ayuda a acceder a otros sistemas de cosmogonía que tenemos que también citar y validar en nuestros trabajos. Y eso es parte de la decolonización epistemológica que necesitamos practicar y también por la que debemos luchar en restituciones de la decolonialidad del ser, del saber y del existir. Gracias. Bueno, esto ha sido de una riqueza casi orgásmica. Eh, Yudelkis hace una pregunta que de hecho me da la idea de que podemos tener un conversatorio, porque me parece que esto debe ser una serie de conversatorios donde nos enfoquemos en la cuestión de la espiritualidad. Ella pregunta sobre el vodú como una manera de hacer mundo. Y yo diría, no le voy a contestar porque tenemos 10 minutos y tenemos dos poetas aquí de primera, Mayra Santos y Ashanti Dina, que van a leer su poesía antes de que terminemos y nos van a cerrar al mediodía, hora de Colombia. Así que tenemos como 8 minutos, así que no lo voy a poder contestar, pero sí voy a decir rápidamente dos cosas. Uno, que yo diría que todo el ejercicio que hemos tenido hoy aquí demuestra que las espiritualidades de matriz africana son maneras de hacer mundo. O sea, como muy bien acaba de decir Mayra, aquí no podemos hacer una división entre lo material y lo espiritual. De hecho, hay una materialidad en la espiritualidad. Es otra manera de entender la materialidad, entre lo humano y lo no humano, entre lo visible y lo no visible. Entonces, lo que el universo Yuderki, que Jean Casimir le llama la contraplantación, el Mount Andayé en el creol haitiano. Es un universo donde la dimensión estética, la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión espiritual de la cosmogonía, y por eso conceptos como cosmogonía, como ecofilosofía, como cosmopoética que se han manejado aquí son tan importantes, porque precisamente las ontologías relacionales se refieren precisamente a romper esa segregación del cosmos, que es lo que es parte de lo que la modernidad hace en términos de la violencia epistémica y ontológica de la modernidad. Lo dejo ahí, pero eso es motivo de otro conversatorio. Y pues muchas gracias por la enorme riqueza de todo lo que nos han ofrecido aquí, por su generosidad de compartir y de crear en el diálogo. Y pues damos cabida a la lectura de poesía de Mayra Santos primero y luego a Chanti Dina. Por favor, Mayra. Voy a leer un solo poema porque tenemos poco tiempo. No, puedes leer dos. ¿Puedo leer dos? Ok. Sí, sí. Pues estoy trabajando un libro que se titula Cimarronaje y de aquí y es inédito, así que no voy a leer de los huelemil libros publicados. Yo publico más, parezco una fábrica de jamón, digo, de salchicha o de pasteles, pero aquí hay dos poemas que quiero compartir con ustedes de ese libro Cimarronaje. Este poema también lo utilizó mi compañero José Arturo Ballester Panelli, que es un artista visual, para hacer un libro de autor, un libro grande que se veía, no un librito que tú te llevas a las esquinas a leer en soledad. Que se tituló Cimarronaje, que ganó premio en el concurso Libros Negros. Deberían haber más de eso por la Mellon Foundation. Empiezo con Omi Tuto, agua dulce, frescura. Hija del agua dulce, llamo tu potencia para iniciar el día. Que sea la frescura en todos mis pasos, en todas mis intenciones. Frescura en mis caminos que nacen con el sol, en este territorio que ahora llamo hogar. Frescura en mi cabeza, donde se inicia mi destino y el de mi estirpe, el de mi pueblo, frescura en la piel oscura que me acoge, se vuelve portal de saberes y conciencias.
frescura en mi boca, que las palabras que cría sean dulces y letales, firme en su decisión, precisas, transparentes como la espada y como el agua. Oh mi tuto, erosión para todo obstáculo, abre cauce que se sumen los ciclos de la fertilidad y de las cosechas en mi boca. Miel y verdor, frescura en mi pecho, medicina de fluidos para todo sobresalto, para el temor enredado en los 10.000 porqués de esta huida infinita de la carencia, de los trabajos para el sustento y el apoyo. Frescura de agua para mis piernas fuertes, ávidas de camino, en balance para la flexión y el paso hacia la senda que me toca recorrer, frescura en mis pies, por los cuales pisan también todos los que han llegado antes que yo, que amplíen y completen sus rutas, encuentren su camino de regreso a esta sangre que soy, hija del agua, infinita y fresca, para aplacar toda sed. Altares. Cristal traslúcido, portal activo desde sus aguas de alcanfor y salvia, velón blanco siempre encendido para brindar luz y progreso a los pilares de mi estirpe. Las azucenas perfuman el aire de la sala, junto a la puerta se levanta el altar que marca mis salidas, mis retornos, mi andar entero por el mundo. Todo lo que entra en su umbral perfumado, todo lo que sale. Las ofrendas de incienso quemado de mirra nos reciben, todo lo que entra en mi hogar, todo lo que sale mis hijos hacia sus tareas de hacerse gente, mi afán de vincularme a sus sendas, todo lo que entra y lo que sale, entrevistadores, vendedores de avalorios, el amado, el hermano, su prole, la prima, la comadre, los amigos, la familia extendida. Frente a la piedra primera y el cristal dejo los derechos del día, monedas, chapas de botellas recogidas en la calle, caracoles, uvas con que refrescar la conciencia, la corona, el pecho can corazón. Café y tabaco que son la cáscara del rito, los ritos la cáscara de la fe, es decir, la práctica, la intención conectora. Toco campanas que llaman la risa de mis mayores, su desparpajo ante la vida, la convicción de que también será alegría y gozo. Me encomiendo al enjambre de caminos sonar, salgo valiente a carcajadas a hacerme de ruta, sé que una de ellas me traerá de nuevo al hogar si tengo suerte. Me traerá cargada de frutos y de retos para la página, alimento de incienso y agua altar, portal de la pausa y el retorno, el tiempo del aquí y de la ahora, del más allá, que parece causa y efecto, pero es espiral. Que sea yo la encrucijada para todo lo que entra, todo lo que sale en movimiento perpetuo, humo de la trascendencia, alimento para mi cabeza, tierra y suelo, tinta oscura que soy, raíz y alma. Muchas gracias. Qué malo que no se pueden oír los aplausos. Gracias. Te- eh, Achanti Dina. ¿Será que alcanzo a leer dos o alcanzo a leer uno? No alcanzas. Comienza. Alcanzas, Ok, alcanzas. ok. Jícara de agua para mis muertos. Solo la memoria de la memoria congrega a los muertos. Me acompañan al filo del cielo con el calendario de las lluvias. Nunca estoy sola. De golpe están aquí y ahora entre mis sueños. Pensando, a veces mi corazón los escucha. Yo los convoco y un océano de luz emerge. Lo siento vivos en mí. Avanzan, descienden, viajan en marejadas por todos mis huesos. Adentro se levanta una legión. Sus rostros pintelados hacen sortilegios en mi sangre. Dejan rastros de su aliento en mis sendas. Llevo su retoño bajo el jardín de mis ojos. Tengo en la punta de mi lengua sus lamentos, su saudade. Late el robusto acento de sus pisadas, como caminar de hoja suelta, como semilla que rumolea en mis manos, como miel estaciada en la tempestad de mis pies. Aquí, en el altar de esta mesa, invoco la energía de sus nombres como tributo a la vida y a la muerte. Esta mañana agradeceré, honraré su estirpe, sembraré sus voces en jícaras de agua. Gramática de la otredad.
en la sintaxis de la excepción sin brújula, cómo pronuncias en lengua zulu la palabra nación y la palabra frontera. Forman fonemas justapuestos en el exilio. Se utilizará el vocablo tribu como semántica de autoidentificación y en pretérito perfecto del indicativo, en lengua wolof, como expresas en pasado el enunciado, he sido víctima del abandono estatal. Habrá concordancia del sujeto con la acción del predicado. Tendrán alguna puntuación gravitacional de días, horas, milenios. ¿Se usan las comillas? ¿Cómo se conjugan en bereber los verbos en futuro que connoten la esperanza de la utopía? ¿Qué urna de adjetivos le encajan a la palabra ensoñación? ¿Es una palabra impúdica o prohibida en esa lengua? Y volver a empezar es una paréfrasis verbal en la que el primer verbo pierde el significado en pos del segundo. Si quiero decir en soninké con signo admirado y exclamativo, por ejemplo, yo soy descendiente de cimarronas africanas, ¿se organiza la frase sintácticamente en ese orden? La oración lleva alguna interjección de asombro. Y el prefijo afro cuenta con sus propios morfemas derivativos. Existirá un sustantivo indócil para designar el género femenino cimarrona. Funciona como plural o singular según el batir de los remos. ¿Cómo pronuncias en la fonética tonal yoruba la palabra diáspora? ¿Cuántos acénticos prosódicos tiene? ¿Hay que abrir o juntar los pliegues de los labios para balbucearla? ¿Duelen? ¿Existirá la palabra esclavo para designar personas, animales o cosas? ¿Qué pronombres usas en suajili para el que espera a la otra orilla del mar y para el que jamás regresa? Y si te tienes que despedir para siempre, es el diptongo adiós una palabra tónica o átona. ¿Cuántos puntos suspensivos lleva? Cuando señalas hacia allá, en la dirección a la matria, al África uterina, ¿qué adverbios coges en bereber? Se acompañará de algunas preposiciones que precisen aspectos de espacio, tiempo y modo, como desde, durante, entre, hacia, hasta, para, por, según. Y cuando escribes en lengua bantú el sudor de la historia desde la alfombra de la piel negra y desnuda, lo haces sin enmiendas ni ediciones ortográficas. Lo sabes, hermana y hermano Malungo, lo sabes. Sabes cómo se traduce la palabra libertad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alfa. Tú tienes algunas palabras de cierre, ¿no? No veo a Alfa. Aquí Ah, estoy, aquí mira, ahí estoy. está tan cara. Caras, Sí. bendiciones. Les Es, pedimos a todos y todas que prendan sus camaritas para una foto del recuerdo del espacio. eh, sí, para que todos salgamos acá. Bueno, como Yanifá Omo Chango, perdón. Oh, Mogun es mi querida hermana. Como Yanifá Omo Chango, cierro reivindicando el nombre de nuestros ancestros y ancestras, Maferefun, a todos ellos y ellas que resistieron y nos tienen resistiendo aquí. Desde la coordinación académica de la Red Malunga, agradecemos a todos y todas ustedes su participación por esta conversación, como diría Agustín, muy sabrosa, llena de luces y aprendizajes. La Red Malunga estará llevando a cabo varios conversatorios, por lo que le hacemos también un llamado a todos ustedes de estar pendiente a las redes sociales para participar de ellos. Los invitamos a participar este 13 de agosto a las 5 p.m. hora de Colombia del conversatorio sobre el pensamiento de Leila González Améfrica Ladina. Tendremos como invitadas a la maestra Flavia Ríos de Brasil, Yuderquis Espinosa y Ochi Curiel de República Dominicana, Mara Viveros de Colombia y el profesor Agustín Lao Montes de Puerto Rico. También tenemos programado y estaremos anunciando la fecha y el horario, un conversatorio dedicado al racismo, justicia racial y políticas de salud pública en la población negra afrodescendiente. Este conversatorio será compartido también en redes sociales, las redes sociales de Malunga y podrán volver a él a través de YouTube. Muchas gracias a todos ustedes.